vasopresores. ¿Qué tenemos? En primer, el más importante, iniciamos con NORE. En segundo, puede estar la dopamina. Muchas veces la condición que tenemos es que aparte nos va a causar una taquicardia, entonces generalmente preferimos que se use la vasopresina. Vasopresina secundaria al uso de norepinefrina. Entonces, la nore, ¿cómo la vamos a preparar? Vienen las ámpulas de 1 miligramo en 1 mililitro. Esta, por ejemplo, vienen a 4 mililitros en 4 miligramos en 4 mililitros. El punto es que se pongan 8 miligramos en 100 centímetros de solución glucosada al 5%. Y ya les había dicho el truco básico. Inícienla a 5 mililitros por hora. De allí, si ustedes lo dividen, son 8 miligramos. Lo convierten a microgramos, son 8,000. Entre 100, no sé a cuánto les da, pero lo dividen entre 60 y les da 1,33. Ese es su constante. Si ustedes tienen un paciente al que le están pasando por bomba de infusión continua 10 ¿cómo se llama? 10 mililitros, entonces su constante es 1,33. La multiplican por 10, les da 13,3. Y si su paciente pesa 80, pues lo dividen entre 80 y ahí les queda la dosis, 0,16. Entonces, el punto es que ustedes la NODE la pueden utilizar desde 0,05 microgramos por kilogramo minuto hasta 0,5. La evidencia dice que después de 0,3 ya no tiene pues mejoría el paciente. Y en el caso del choque séptico, a partir de 0,25, ustedes tienen que agregar un segundo vasopresor. ¿Cuál es este segundo vasopresor? Vasopresina. ¿Qué condición antes de esto? Les repito, les mando las diapos. Aquí esto se los resumo. Si tienen ustedes una dosis menor a 0,15 microgramos por kilogramo de peso y creen ustedes que no la van a utilizar por más de 48 horas, la pueden poner vía periférica. Pero si tienen esa dosis y lo van a utilizar por más de 48 horas, hay que ponerle catéter venoso central. Si superan la dosis de 0,15 microgramos por kilogramo de peso, hay que ponerle catéter venoso central. Si ya llegamos a una dosis de NORE que va a mayor a 0,25 microgramos por minuto, entonces hay que agregar vasopresina. Esta la preparan con 2 de 20, o sea, 40 unidades en 100, para que la tengan, la empiecen a aplicar de 0,02 hasta 0,07 unidades por kilogramo. Si a pesar de esto ustedes no logran cifras ATLs perfusoras, o sea, mayor a 65, lo siguiente que hacemos es añadir hidrocortisona, 100 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y algo que nosotros también podemos utilizar es la heparina o sobre todo la enoxaparina. Ya sabemos que como es un choque séptico, el endotelio está dañado, entonces son estados procoagulativos. ¿Qué se hace en esta condición? Pues añadir la enoxaparina a 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas. Y si es un paciente enfermo renal, a 0,5 unidades internacionales, perdón, por kilogramo de peso para 24 horas. Únicamente. De allí, el bicarbonato solamente resérvenlo para pacientes que tengan acidemia metabólica severa con un pH menor a 7,2 y que tengan una lesión renal aguda en la clasificación CADIGO o AKIN de 2 o 3. En todo lo demás, como les había dicho en la clase de desequilibrio ácido-base, está proscrito. No hay evidencia. Si ustedes lo hacen meramente como un acto heroico, yo no se los criticaría y pues puede que funcione, pero no olviden la condición de la acidemia refractaria. Y por último, se sugiere que dentro de las primeras 72 horas se inicie el proceso de realimentación, si sea por vía enteral incluso, pues que sea nutrición por dieta polimérica, por zona nasogástrica, si el paciente no puede tolerar la vía oral. Si no, posterior o antes de las 72 horas, de preferencia entre las 24 y 48, hay que alimentar a ese paciente sobre todo con una dieta alta en proteínas para que pues su sistema de defensa pueda responder de manera adecuada. La insulina solamente la vamos a utilizar si pasamos de los 180 miligramos sobre decilitro, de lo contrario no es pertinente, ¿de acuerdo? Y básicamente esto es un súper repaso en FA de choque séptico. Ahora sí, continúenle ustedes con el tema que veníamos a ver. No sé cómo dejo de compartir pantalla. ¿O ya no se ve? Ya no se ve, Ya, Doc. ya, ya se quitó. Vale, sale chicos. Dicen que tienen 26 diapositivas, tienen 40 minutos. Denle. Bueno, y en lo que ponen esto, ¿alguien tiene alguna duda de choque séptico?
Creo que nada, Doc. Bueno, va. Entonces No, pónganos. doctor, gracias. Ahí vamos, Doc. Hola compañeros, bueno, vamos a comenzar a ver los toxíndromes, van a ser dos los que vamos a ver el día de hoy, el colinérgico y el anticolinérgico. Entonces, vamos a comenzar. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a ver el síndrome colinérgico, perdón. Y bueno, este en general pues se va a definir como el resultado de la sobreestimulación de estos receptores nicotínicos y muscarínicos en las regiones neuromusculares. Esto va a ser secundario a la inhibición de la acetilcolina y a la acumulación excesiva de esta. Entonces, vamos a tener diferentes etiologías, como lo pueden ser carbamatos, nicotina, fármacos, hongos y organofosforados. En general, pues esta gráfica no tiene, o sea, sé que tiene ahí porcentajes, pero no tienen que ver con la frecuencia. Simplemente fue para poner el gráfico. No anterior, porfis. Gracias. Y bueno, además de eso, también se mencionan factores de riesgo como cuáles son los pediátricos, que estos sería por ingestión accidental de organofosforados y pacientes con miastenia gravis. También en relación a los organofosforados, pues esto se puede producir por intoxicación de productos alimenticios como el trigo, harina, aceite de cocina, frutas y verduras. Esto es solamente por mencionar algunos, pero en teoría pues también hay muchísimos más, pero son los que menciona más la bibliografía. Siguiente, porfis. Bien, en cuanto a a la etiología, principalmente es causada por organofosforados y carbamatos. Principalmente se van a encontrar en la parte laboral, es la causa más frecuente. La vía de entrada va a ser inhalatoria o cutáneo-mucosa y también puede ser por parte accidental a la ingesta accidental de productos pues, contaminados con insecticidas. Por otro lado, también tenemos a la sobredosificación como fármacos colinérgicos, como lo es la pilocarpina, y los hongos como la Amanita muscaria. La que sigue, por favor. En cuanto a la fisiopatología, pues hay que recordar que la acetilcolina es el principal neurotransmisor que se va a encontrar pues en la sinapsis colinérgica del sistema nervioso central, en la sinapsis pre y postganglionar del sistema nervioso parasimpático, en la sinapsis preganglionar del sistema nervioso simpático y a nivel de las glándulas sudoríparas. También lo vamos a encontrar en los receptores colinérgicos pues de la placa motora. Y esta imagen pues es para ver cómo es, a qué nivel vamos a poder encontrar pues la acetilcolina que va a ser parte del sistema somático eferente, como en el músculo esquelético, en los vasos sanguíneos, en las glándulas, en la médula adrenal y en las glándulas salivares. La que sigue, por favor. Entonces, la acetilcolina pues va a actuar principalmente en receptores muscarínicos, estos son los que van a estar acoplados a proteínas G y van a generar una respuesta más lenta y variada, a comparación también de los nicotínicos que van a ser o van a estar conformados por canales iónicos que van a generar una respuesta rápida y excitatoria. La que sigue, por favor. Y pues la causa se da por la inhibición e inactivación de la acetilcolinesterasa,
que va a producir un aumento elevado de acetilcolina en las uniones sinápticas, lo que nos va a provocar pues un estado de despolarización prolongada en las membranas postsinápticas, impidiendo pues esta conducción adecuada de estímulos, por lo que pues vamos a encontrar mucha secreción principalmente. La que sigue. Y bueno, en cuanto a manifestaciones clínicas, pues veremos que, como ya lo mencioné anteriormente, pues se van a dar por esta estimulación excesiva de los colinorreceptores, que pues nos va a dar efectos sobre nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y a nivel muscular. De manera clásica veremos que los pacientes que presentan pues esta crisis colinérgica, pues clínicamente se van a manifestar como secreciones copiosas, vómitos, diarrea y pues alteraciones del estado mental. Y todas estas manifestaciones como tal pues se van a presentar en un lapso aproximado de 15 minutos a 2 horas. Se dice que el promedio son 45 minutos después de que se ingieren estos organofosforados comúnmente. Y bueno, en esta tabla les puse lo que son las manifestaciones clínicas, las dividen en las manifestaciones del sistema nervioso central, las neuromusculares, las que son de los efectos muscarínicos parasimpáticos y los efectos nicotínicos simpáticos. En los efectos muscarínicos parasimpáticos veremos que pues, se caracterizan por la bradicardia, la broncoconstricción, la broncorrea, la diarrea, que es uno de los signos más frecuentes y característicos, el lagrimeo, la miosis, la salivación, la incontinencia urinaria y pues los vómitos. En cuanto a los efectos nicotínicos simpáticos, veremos pues que se caracteriza más que nada por esta sudoración excesiva, como se muestra en esta imagen, la hipertensión, midriasis y pues la taquicardia. Y pues en cuanto al sistema nervioso central, hace más que nada referencia pues a estos alteraciones del estado mental, ¿no? El estado de confusión, pues tener letargo, incluso llegar pues al estado de coma. Igualmente en esta parte pues se evalúan lo que son las convulsiones y pues esta depresión respiratoria central que puede llegar a tener el paciente. En cuanto a neuromuscular, pues más que nada nos hace referencia pues a esta fasciculación que tienen y a la debilidad muscular que pues van a presentar. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues técnicamente la mayoría de los artículos y los libros pues nos dicen que va a ser técnicamente clínico y pues este se va a basar más que nada pues en las características pues de estas manifestaciones clínicas, cómo van a ir evolucionando y pues para esto también nosotros debemos de hacer apoyo pues de esta historia clínica como tal, ¿no? Verificar que haya un historial de exposición a estos organofosforados y siempre tener en cuenta pues que cuando hay la presencia de miosis pues va a ser una característica constante de que hubo una intoxicación. Igualmente pues es importante mencionarles que pues las pruebas de laboratorio más que nada son útiles para que nosotros podamos descartar otros diagnósticos y poder ver a futuro pues complicaciones. Generalmente estas complicaciones pues hacen referencia pues a la insuficiencia respiratoria, a las convulsiones o pues a secuelas que se pueden tener tanto a mediano como a largo plazo por esta intoxicación. Siguiente, por favor. Bueno, por último, vamos a ver el tratamiento, que hay 3 fases. La primera fase es la reanimación inicial, que es el manejo de la vía aérea, o sea, todo lo que es el complejo de ABCDE. Y también se abarca una parte donde es la reposición de líquidos, si es que lo amerita nuestro paciente. Y hay otra parte que abarca más sobre la descontaminación, así lo mencionaban, y es más que nada mejorar y eliminar todas las ropas que tengan desechos peligrosos, lavar al paciente con agua y con jabón, y si es menor a 1 hora podemos utilizar lo que es el carbón activado. Y también se mencionan algunos antídotos que podemos usar en este caso, como es la atropina y la pralidoxima, sí, así. Y bueno, la atropina en general, la dosis pediátrica es de 0.03 a 0.0 miligramos por kilo y en adultos es de 2 miligramos. Esto se usa más que nada en signos de atropización, que es taquicardia, piel caliente, seca, enrojecida y también midriasis. Y también el otro que se usa más a dosis en pediátricos de 25 a 50 miligramos por kilo, en adultos de 30.
Y y pues eso sería todo en general del tratamiento. Siguiente, porfis. Bueno, ahora seguimos con síndrome anticolinérgico, la que sigue, por favor. En la cual la definición es que es un conjunto de signos y síntomas producidos por la inhibición de la actividad de la acetilcolina sobre el receptor muscarínico. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a observar que en la etiología vamos a tener diferentes compuestos que justamente van a tener estas propiedades anticolinérgicas, ya sea que estas sustancias posean la actividad como tal anticolinérgica o que sea un efecto terapéutico directo o un efecto adverso, además de su efecto farmacológico principal o predominante que pudieran tener algunos fármacos. Vamos a ver que tenemos cerca de 620 compuestos que van a tener estas propiedades. Entre ellos se incluyen fármacos de prescripción, medicamentos que igualmente se encuentran de venta libre e incluso plantas. Y bueno, vamos a ver que principalmente la sobredosis de antihistamínico va a ser la sobredosis más común que va a producir esta toxicidad anticolinérgica. Existen otras sustancias que podemos nosotros encontrar y aquí les dejo dos cuadritos en donde vamos a observar la clase de fármacos y el fármaco prototípico que tienen estas características anticolinérgicas. Principalmente, como les hablaba, van a destacar los antidepresivos cíclicos y los antihistamínicos, así como algunos antipsicóticos, y vamos a ver que inclusive tenemos la presencia de antiespasmódicos y ya de otro tipo que son como alcaloides, tenemos plantas, hongos, y como tal vamos a observar que principalmente la atropina, la iosiamina y la escopolamina van a ser alcaloides naturales que como tal van a representar compuestos anticolinérgicos prototípicos. Y bueno, prácticamente hay diferentes maneras en las que se puede suceder esta sobredosis de antihistamínico, pero por ejemplo vamos a ver que por ejemplo la toxicidad en los niños puede deberse a la ingestión accidental de un anticolinérgico o la administración de ciertos compuestos que contienen iosiamina para tratar los cólicos, o en el caso de que usemos algún tipo de tópico de ungüentos que contengan difenidramina. Y finalmente, como ya hablábamos un poco en el síndrome colinérgico, la atropina va a ser pues justamente el tratamiento, ¿no? Que anteriormente veíamos, pero en dosis altas, en una persona sin esta intoxicación colinesterásica, puede darnos lo contrario, que sería justo este síndrome que les vamos a presentar. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, pues como nos lo comentaban al inicio, el síndrome anticolinérgico en este caso va a producirse por inhibición de la neurotransmisión colinérgica. Recordemos que hay receptores muscarínicos que son parte de los receptores asociados a proteínas G. Estos receptores pues están justamente en la membrana con una estructura pues que tiene 7 dominios transmembranales, perdón. Y pues bueno, hasta el momento se conocen 5 tipos de receptores con una importancia clínica ubicados en diversas partes del cuerpo, que son los que están del lado derecho, los cuales son receptores de tipo M1, que pues como está ahí esquematizado, se localizan en el sistema nervioso central, en los ganglios autónomos y pues son moduladores de efectos excitatorios. También se van a encontrar en las células parietales del estómago y en el plexo mientérico, donde pues, bueno, como ustedes saben, incrementan la secreción del jugo gástrico y pues ayudan al peristaltismo. También se encuentran en tejidos neuronales, incluyendo pues la corteza cerebral, el hipocampo, en donde para mediar procesos como son la memoria y el aprendizaje. También tenemos receptores de tipo M2, los cuales van a mediar efectos cardíacos por inhibición del nodo seno auricular y la disminución de la contractilidad. También tenemos receptores de tipo M3, los cuales son responsables de efectos de estimulación parasimpático, es decir, que van a ser responsables de la contracción del músculo liso, van a estar localizadas en glándulas, por lo cual pues pueden aumentar o disminuir pues las secreciones. En el ojo pueden producir miosis o midriasis por la contracción del músculo ciliar y circular del iris. También tiene que ver el músculo liso asociado con el endotelio vascular, lo cual nos puede generar una vasodilatación o una vasoconstricción, perdón.
Igual tenemos que está presente en los bronquios, gastrointestinal, aumentando la motilidad y el tono, y urinario, pues para la contracción vesical con relajación de esfínteres o pues todo lo contrario. También tenemos a los receptores M4, que pues, estos son semejantes al M2, pero se encuentran en cuerpo estriado y pulmón. Los M5, que son similares a M1 y M3, pero pues estos se encuentran en sitios como la sustancia nigra, el área tegmental ventral y pues incluso hasta en glándulas salivales. Entonces, una vez que se activan estos receptores, el M1, M2, M5, pues se produce una activación de estas proteínas G, que si recuerdan, las proteínas G tienen asociado a un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. Una vez que se active el AMP cíclico, pues una o varias isoformas de la enzima adenilciclasa van a activar a la proteína sinasa C, a la proteína sinasa A o incluso otras sinasas como las que están ahí escritas, como la de miosina o la otra que es MAPK. También es importante que recuerden esta parte, ya que pues una desregulación de todo este sistema pues nos va a generar justamente todo el cuadro clínico que ahorita les voy a comentar en el síndrome, que se presenta en el síndrome anticolinérgico. Y pues la que sigue por fin. Una vez que entendimos esta parte de cuáles son los receptores, o sea, si ustedes aprenden como los receptores y qué está sucediendo a nivel pues membranal o a nivel de la célula, pues bueno, ustedes pueden saber más fácilmente cuáles son los receptores que están alterando, ¿no? Entonces, en cuanto a la clínica, pues esta se va a caracterizar pues por presentarse dentro de los primeros 12 a 36 horas de la intoxicación por inquietud, confusión, delirium, visión borrosa, midriasis en comparación al síndrome colinérgico, retención urinaria que también es diferencial al colinérgico, taquicardia, hipertensión, la que sigue, por fin. Puede llevarnos a un paro cardiorrespiratorio, también se puede presentar fiebre, por eso si se acuerdan en la definición les había puesto una imagen de Homero Simpson así como súper rojo. También nos puede llevar al coma, nos puede llevar a la hipoxia cerebral, insuficiencia hepática, hipercapnia, hipoglucemia, insuficiencia renal y pues gastrointestinalmente puede llevar hacia un ilio, hacia gerostomía, hacia disfagia. Igual, genitourinarias nos puede llevar a la retención urinaria, como les comentaba. Dermatológicas puede ser eczema, piel seca, hiperemia, como lo veíamos en la imagen. Y, pues bueno, ya todas las demás ya se las dije. Y creo que la única que me faltaría serían las óticas, que serían sordera o tinnitus. ¿A sigue, por favor? Y bueno, ahora para el diagnóstico vamos a ver que va a ser muy importante justamente al momento de nosotros estar interrogando al paciente, investigar este antecedente de exposición que pueda haber y evidenciar estas presencias de manifestaciones típicas, como ya mencionaba Alex, haciendo énfasis en la midriasis y en la piel enrojecida. Y bueno, vamos a ver que en estos pacientes es importante la determinación de electrolitos, glucosa, retinacinasa, gases en sangre. También podemos apoyarnos de la oximetría de pulso y de monitorizar electrocardiográficamente al paciente. Vamos a ver más adelante por qué. Pero bueno, vamos a ver que en la mayoría de estos casos las pruebas van a ser normales si la toxicidad colinérgica es aislada. Y bueno, respecto a la determinación específica del agente, pues existen diferentes métodos, sin embargo, las concentraciones en líquidos corporales no suelen estar accesibles. Por lo general, estos fármacos de venta libre casi siempre van a ser detectables en el tamiz toxicológico urinario completo. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos de los paneles de drogas de abuso, pues no se va a encontrar. Y bueno, vamos a ver que igual está un poco limitada esta detección, pero por ejemplo, algunos análisis rápidos pueden producir resultados positivos para los antidepresivos cíclicos, sobre todo porque hay mucha similitud estructural con algunos compuestos anticolinérgicos, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de difenidramina y de hidroxicina. Y bueno, prácticamente es importante también recalcar que una detección de fármaco positiva para un anticolinérgico solo está indicando que el paciente tuvo esta exposición al fármaco que se va a reportar como una dosis terapéutica y que no necesariamente nos va a implicar que existe una sobredosis o una ingestión supraterapéutica. Y bueno, finalmente para el tratamiento, bueno, va a ser importante que, bueno, la de base va a ser la fisostigmina. Prácticamente se trata de un inhibidor anticolinesterásico reversible
que va a tener la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica por las propiedades que tiene, y prácticamente lo que va a hacer es que la inhibición de la acetilcolinesterasa va a producir acumulación de acetilcolina, va a neutralizar los efectos anticolinérgicos de manera central y periférica, pues justamente ayudando a toda la presentación clínica que el paciente va a ir manejando. Ahora vamos a ver que cuando nosotros la administremos, vamos a poder decir que es eficaz, sobre todo cuando exista una disminución importante en la agitación, y prácticamente esto debería de suceder al cabo de 15 a 20 minutos. Vamos a ver que no se va a dar en todos los pacientes, sin embargo, sí es importante administrarla en casos de agitación grave y delirio por esta toxicidad del anticolinérgico puro. Sin embargo, hay algunas restricciones, como lo son que el paciente tenga asma, obstrucción intestinal o vesical no mediada por fármacos, y sobre todo acciones de la conducción cardíaca. Por eso es importante vigilar a los pacientes en ese sentido. Y bueno, vamos a ver que en estos pacientes es importante nosotros poder moderar mediante diferentes estrategias y tener el control adecuado del paciente. Entonces, como les mencionaba, aquí en esta tablita se resume un poco sobre qué acciones están indicadas en estos pacientes cuando llegan al servicio de urgencias. Y prácticamente podemos apoyarnos de diferentes acciones, como lo son la descontaminación del tubo digestivo, esto mediante carbón activado, y vamos a ver que también en ocasiones puede estar indicada la sedación, sobre todo para disminuir el riesgo de hipertermia, rabdomiólisis y lesiones traumáticas. Y también, como les mencionaba, es muy importante la parte del sistema cardiovascular. Entonces, en caso de taquiarritmias de complejo amplio, podemos administrar diferentes fármacos justamente para evitar que después haya otro tipo de complicaciones. Y en el sentido de la inhibición de la colinesterasa, como les mencionaba, el fármaco de elección va a ser la fisostigmina, y les mencionaba de nuevo, va a usarse en casos de agitación intensa o delirio, y vamos a evitarla cuando haya algún trastorno o alguna anomalía a nivel de la conducción cardíaca. Bueno, y finalmente aquí les pusimos una imagen para que pues, se les haga más fácil recordar estas diferencias entre el síndrome colinérgico y el síndrome anticolinérgico. Ya después cuando les pasamos la presentación, pues ya lo checan con calma, pero pues básicamente es la diferencia entre el cuadro clínico que se presenta con uno y con otro. Aquí sigue, por fin. Ahí eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Ok, ¿a alguien le tocaba manejo del paciente potencialmente intoxicado? No. No, ok. Dejen, busco ese resumen. Es que yo en el R1 hice resumen a su compañero. Le envié ahorita algunos documentos, básicamente tareas que hice en los Rs pasados, para que de allí se apoyen a estudiar. Incluso, no sé si le mandé los artículos, sino también se los mando. Pero sobre todo por el tiempo, porque su examen es el día viernes, pues para que le den una leída y con base en ello, pues puedan terminar de estudiar. Ahorita estoy buscando lo de las medidas de descontaminación y lo de el manejo de al abordaje inicial del paciente potencialmente intoxicado. Por ahí lo hice, yo me acuerdo que es el resumen, meramente para que pues lo aborden de manera rápida y puedan darle un repaso al resto de sus temas. De lo que ahorita expusimos, ¿alguna duda que tengan? ¿No? Creo que no. Bueno, este, ¿qué tema toca mañana? Mañana somos dos. Sí, ¿cuántos síndromes? Ajá, pero ¿cuáles? Hipnótico sensible, ¿Mm? adrenérgico, creo que simpático, mimético, algo así. Ok, ¿algún tema con el que tengan ustedes de lo que se vio en el temario, del que tengan ustedes dudas? ¿Todo claro? Bueno, pues entonces mañana nos vemos con esos tres últimos temas para que los revisemos y pues demos como tal término a la parte teórica de su curso, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, les digo, le mandé a su compañero estos datos para que se los comparta. Voy a buscar lo otro de las medidas de descontaminación. Si las encuentro, pues se las mando para que también lo chequen, ¿de acuerdo? Nos veríamos mañana entonces 7 para terminar, ¿va? Sí, Sí, Doc. muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahorita, noche, Ya bye. le envié los documentos a todos, Doc.